las circunstancias de la vida, de la tecnología, la energía, cuántas situaciones pasan. Pero estamos en victoria y estamos declarando la gracia bendita de nuestro buen Dios en todo lo que usted y yo hacemos. A un día de finalizar el octavo mes de este año 2020. ¡Wow! ¡Qué impresionante! En fin, el tiempo sigue su curso, la vida sigue su curso, pero sobre todas las cosas debemos de reconocer que estemos en el plan, en el propósito de Dios para realizarnos en esta vida. Escrito está en la palabra, Génesis capítulo 1, verso 26, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que se enseñoree sobre todo lo creado. El verso 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y enseñoreaos sobre todo lo creado. Así resumo yo esta palabra. Buenos días, amada familia. Qué gozo poderles ver, en este sentido, ver en el Espíritu, sabiendo que cada una y cada uno está haciendo y realizando, vuelvo a repetir, según el plan y el propósito de Dios diseñado para su vida. Vamos a orar y vamos a meditar en la palabra de hoy, el mensaje de hoy, que está titulado Estudia la Biblia. Así que ahí donde está, incline su rostro o eleve oración juntamente conmigo. Padre, en esta mañana te damos gracias por la enorme bendición que tenemos de ser parte, Señor amado, de esta casa que se llama Palabra en Acción, Salca, aleluya. Y hoy, Señor, a través de este medio, podernos dirigir, Señor, a gran parte de la congregación y también a muchos de nuestros hermanos en Cristo, declarando y reconociendo que la palabra es viva y es eficaz. Señor, gracias por este tiempo. Creemos, oh Rey, que tu presencia misma llena y ministra nuestras vidas. Amén y amén. Este mes fue titulado, y digo fue, porque aunque estamos a escasas horas de terminarlo, ya se nos fue. Titulado El mes de la Biblia. Posiblemente no hice ningún comentario mayor en algún momento, pero decidí en el Espíritu, seguro estoy, el Padre puso esto en mi mente, en mi corazón, para poder compartir con ustedes en esta mañana el tema o el título que de seguro también ya está viendo, Estudia la Biblia. Citas bíblicas que quiero dejar en una parte de introductoria a su vida, a su espíritu, como Hechos 17:11. Me llama bastante la atención y el contexto que la misma tiene, pero en Hechos 17:11 la Escritura dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es impresionante. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El Salmo 119:33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Tanto el escritor, el doctor Lucas, en el libro de los Hechos 17, el apóstol Pablo en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13, y el salmista, en el 119:33, hacen una expresión maravillosa de lo que la Biblia, la Escritura, debe de ser parte de nuestras vidas. Ahora bien, por favor quiero que vea esto, y me introdujo con estas palabras. La Biblia es el manual de la vida. Oiga cómo lo estoy diciendo. La Biblia es el manual de la vida. He escuchado
escuchado en más de una ocasión cuando está en un proceso de casamiento, alguno que otro predicador, creo que hoy ha cambiado bastante esa tendencia, pero alguien decía en algún momento, para la vida matrimonial no hay una escuela, no hay una Biblia, o mejor dicho, no hay un libro que indique los pasos. Claro que los hay. Se llama la Biblia, la palabra de Dios que se constituye en el manual de la vida, que todos hemos buscado en algún momento. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios y vivir una vida que le agrada se halla en sus páginas. Algunos de nosotros hemos pasado la vida sin leer mucho de este asombroso libro cuyas palabras fueron inspiradas por Dios. Sin embargo, quiero que tome esta nota, estas palabras introductorias. El éxito o el fracaso en la vida cristiana se determinan por cuánto de la Biblia tenemos en nuestro corazón y mente y cuán obedientes somos a los principios y a las enseñanzas que hallamos en ella. Así como necesitamos respirar oxígeno para sobrevivir, necesitamos estudiar la Biblia para crecer y florecer espiritualmente. Bueno, a continuación vamos a ver algunas razones por las cuales necesitamos pasar tiempo estudiando este libro que cambia la vida. Amados hermanos, ahí donde usted se encuentra, durante ya los 8 meses que han pasado, ¿cuánto tiempo ha tomado para estudiar la palabra? ¿Cuánto tiempo hemos tomado para meditar en sus principios? ¿Y cuánto tiempo hemos pasado para practicar estos principios? Son algunas interrogantes claves dentro del desarrollo de la vida que usted y yo debemos de hacernos para continuar en esta gracia bendita. Ahora bien, es bastante relevante, hermanos amados, el poder tomar en cuenta que el éxito en nuestra vida va a depender de cuánto de esta palabra bendita tengamos en lo más profundo de nuestro ser. Bastante interesante entonces llevar al entendimiento la importancia del mismo. Así que vamos a ver algunas razones con sus escrituras bíblicas, por supuesto, que nos ayudarán a ver, nos ayudarán a tener el entendimiento del por qué es importante el estudio de la misma. Estudia la Biblia es nuestro tema. Razón número 1. Estudiar la Biblia es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Una vez más, razón número 1, estudiar la Biblia es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Acompáñenme por favor a Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Y vamos a ver en esta escritura maravillosa estos principios bellos. Primera de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo deja una palabra para el siervo Timoteo, pero especialmente para la iglesia. Y miremos su contenido. Sus versos, vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 en adelante. Entonces es Segunda de Timoteo, perdón, porque no, aquí no está el principio que queremos dejar en este contexto. Capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Oiga la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Vea lo que dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto también se traduce como maduro. También se puede traducir como alguien que ha ido creciendo, madurando, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, nuestra primera razón a considerar entonces es que cuando estudiamos la Biblia, hermanos amados, crecemos espiritualmente. En la introducción decía que así como necesitamos el oxígeno para sobrevivir, así necesitamos la palabra de Dios para vivir en esta tierra. Hermanos amados, regularmente consumimos 3 tiempos de alimentos. Regularmente, vaya usted a saber, por lo menos unas cuantas refacciones también, pero 3 alimentos al día llevamos. Con uno que no hagamos, hermano amado, hay una inconstancia en nuestra vida. Pero recuérdese que desde que nacimos empezamos a ser alimentados, empezamos a ser cuidados, y entonces el crecimiento en lo físico se empezó a dar. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Hermano amado, el estudiar la Biblia entonces es necesario para nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo escribe, voy a ocupar el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A mí me bendice bastante esta palabra perfecto, porque esto indica madurez, esto indica crecimiento. Y cuando hay madurez, cuando hay crecimiento, mire el resultado. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! Esa es su gracia. Ese es su favor moviéndose para con nuestras vidas. Cuando usted y yo vemos el contexto de esta misma carta, segunda de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo está dando las indicaciones, está dando las directrices. Por ejemplo, dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Óigalo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, por favor vea, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, hay un desarrollo, tiene que haber un desarrollo. El apóstol Pablo tomó tiempo para escribir a la iglesia en todo el desarrollo. Dice que nos despojemos del viejo hombre. Dice que nos despojemos de una mentalidad mundana, que crezcamos, que nos desarrollemos en esta parte de la vida. La razón número 1, estudiar la Biblia es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, hay 3 razones o hay 3 funciones que nos ayudan a madurar espiritualmente. Hay 3 funciones que nos ayudan a madurar espiritualmente. La primera, cuando usted y yo estudiamos la Biblia nos enseña la verdad. La Biblia nos enseña la verdad. Hoy por hoy estamos en un mundo turbulento. Hoy estamos en un mundo cambiante constantemente. Las falsas doctrinas, las herejías, etcétera, todas estas se están levantando como una nube que está obscureciendo la mente de multitudes. Pero cuando estudiamos la Biblia nos enseña la verdad, nos enseña a caminar conforme esta gracia bendita del Dios Todopoderoso. Una segunda función que hay cuando estudiamos la Biblia es, oiga, la Biblia nos muestra lo que está mal en nuestras vidas.
el versículo 16 de 2 de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, oiga, cuando hay una enseñanza viene un redarguir. Voy a ocupar solo esta palabra última, redarguir. Entonces, la segunda función cuando estudiamos la palabra es que la Biblia nos muestra lo que está mal en nuestras vidas. Qué precioso es, hermano, oiga, cuando usted y yo nos paramos frente a un espejo. Qué precioso es cuando alguien más viene, porque aparte de un espejo está también la otra parte, el prójimo, y viene y le dice, mira, lo que estás haciendo está mal, o mira, se mira uno al espejo y está uno con algo que no combina o algo que lleva extra en su vestimenta, y uno dice, oh, ya me di cuenta que esto no está bien. La Biblia hace eso. La Biblia descubre lo más profundo de nuestro ser. Escrito está en Hebreos 4:12 que la Biblia es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, entra hasta los tuétanos, discierne el espíritu, el alma y las intenciones del corazón, dice. Oiga eso, mi amado. Entonces, cuando usted y yo estudiamos la Biblia y esto se hace necesario en nuestra vida, nos ayuda a crecer espiritualmente, pero nos enseña la verdad, nos muestra qué es lo que está mal en nuestra vida. Y la tercera función cuando estudiamos la Biblia es que la Biblia nos ayuda a hacer lo que está bien. La última parte del verso 17 de 2 de Timoteo 3 dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la primera razón que estamos enfatizando, estudiar la Biblia es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Pero para nuestro crecimiento espiritual necesitamos estar en la verdad. Necesitamos que se nos muestre qué está mal en nuestras vidas y el resultado va a ser que nos encaminemos a hacer buenas obras en Cristo. Esa es su gracia moviéndose en cada uno de nosotros. Mis amados, mis amadas, yo creo firmemente que Dios el Padre está haciendo obra día tras día, día tras día. Esa es su gracia, ese es su favor, ese es su amor para con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Creo firmemente que nuestro buen Dios, de una manera maravillosa, damos gracias al Todopoderoso por lo que está haciendo. Bueno, razón número 2 de por qué debemos de estudiar la Biblia. La razón número 2 es, estudiar la Biblia nos mantiene espiritualmente fuertes. Estudiar la Biblia nos mantiene espiritualmente fuertes. Vea por favor, Evangelio de Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo capítulo 7. No vaya conmigo a la escritura. Evangelio de Mateo capítulo 7 y vamos a considerar los versículos 24 en adelante. La segunda razón para estudiar la Biblia es que nos mantiene espiritualmente fuertes. Esa es la razón número 2. Ahora bien, dice versículo 24 del Evangelio de Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Evangelio de Mateo capítulo 7 versos del 24 al 27. ¿Qué estamos diciendo entonces con esta expresión bíblica? Si estamos en un mundo cambiante, si estamos en un mundo turbulento, hermano amado, también el embate espiritual es bastante fuerte. Ahora, aquí hay principios en este versículo. Hay por lo menos un principio que resalta inmediatamente para nuestro beneficio y para nuestro fortalecimiento espiritual. Dice la palabra de esta manera: cualquiera pues, oiga, aquí está el principio, que me oye estas palabras y las hace. Hermanos amados, dentro del proceso de la vida cristiana, el practicar lo que oímos, el hacer lo que oímos, hermano, nos va a llevar, óigalo, ¿cómo voy a decirlo?, a un fortalecimiento espiritual, para que todo lo que hagamos a nuestro alrededor tenga ese potencial, tenga esa gracia de parte de Dios y podamos avanzar hacia donde Él nos está llevando. Aquí está el típico ejemplo de estas dos clases de personas que hay: el prudente, el insensato. Pero el prudente, a la hora de moverse en todo el desarrollo de su vida, va a encontrarse fortalecido. ¿Por qué? Porque está escuchando la palabra y también la está haciendo. Oír y hacer. Lo que continúa, tanto verso 24 como verso 26, a ambos tipos de personas les vino los embates de la vida. Hermanos amados, desde marzo y un poco antes se puede decir, ha habido un choque, ha habido un embate en todo el movimiento que hemos estado desarrollando, laboral, económico, de salud, en el área educativa, hermano amado, etc. Ha habido choques, pero solamente aquel que ha oído la palabra y lo está haciendo, está fortalecido espiritualmente. Vaya usted y yo a saber en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en lo que Dios está desarrollando en nuestras vidas. Hermanos, nuestra segunda razón es que estudiar la Biblia nos mantiene espiritualmente fuertes. Cada día estamos sobre edificando. Oiga cómo le estoy diciendo. Cada día estamos sobre edificando. La gran pregunta es, ¿esa sobre edificación que estamos haciendo se va a encontrar fuerte o se va a encontrar débil? Déjame decirte, hermano, hermana, que todo eso depende de cada uno de nosotros. Ese es el rol de la vida. Esa es la fase que llevamos. Dice el versículo 27, hablando de la insensatez: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¡Wow! Fue grande su ruina. La debilidad espiritual va a hacer que usted y yo caigamos, va a hacer que usted y yo veamos ruina. La razón número 1, entonces, es crecimiento espiritual. La razón número 2, entonces, es fortalecimiento espiritualmente. Espiritualmente, estar fortalecidos. Amados, vea este contexto en el que estamos puestos. Razón número 3.
Antes de ir a la razón número 3, solo quiero repetirle estas palabras que están redundantes en mi vida. El éxito o el fracaso en la vida del cristiano se determina por cuánto de la Biblia tenemos en nuestro corazón y mente y cuán obedientes somos a los principios y a las enseñanzas que hallamos en ellas. Razón número 3 del por qué estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia hace la Escritura una parte central de nuestra vida. Estudiar la Biblia hace la Escritura una parte central de nuestra vida. Colosenses capítulo 3, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, capítulo 3. Vayan conmigo a la Escritura. Colosenses capítulo 3. Mire cómo está escrito. Recuérdese que las cartas paulinas fueron escritas para nuestra bendición y sobre todo ahí está constituida la doctrina de la cristiandad. Muy bien, ¿qué dice el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículo 16? Oiga lo que dice. Verso 16, 3:16 de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Oiga cómo está. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estudiar la Biblia hace la Escritura una parte de nuestra vida. Oiga, la palabra de Cristo que dice more. Hermanos, solo en este versículo 16 está todo el rol de la vida. Usted y yo, hombres y mujeres profesionales, hombres y mujeres de negocios, hombres y mujeres que estamos dentro de la avanzada de la vida, a diario tenemos a nuestro alrededor, oiga eso, bastante movimiento. Ahora bien, por favor vea las primeras palabras como una repetición de la misma y podamos extraer de ella enseñanza para nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto de la palabra tenemos? ¿Cuánto de la palabra tenemos? ¿Qué es lo que está saliendo constantemente en nuestra vida? Ahora, déjeme decirle, la memorización es clave. El que usted y yo estemos memorizando pasajes bíblicos es clave en la vida. Pero, si no hacemos, como decíamos en la razón número 2, si no hacemos, hermanos amados, va a ser una simple repetición. Y por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa le dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, miren los resultados. Hay dos expresiones poderosas que se apuntan inmediatamente. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Oiga, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Hay dos palabras que inician este versículo después de decir que la palabra de Cristo abunde en nosotros. ¿Cuál es la primera? Enseñándonos. La vida es una enseñanza. Hermanos, oigan. Se enseña más haciendo que diciendo. Oigan lo que le dije. Se enseña más haciendo que diciendo.
Usted y yo enseñamos bastante con el estilo de vida que llevamos. Usted y yo, hermanos amados, sin hablar, enseñamos, pero aquí hay un plural, enseñándoos. Usted también me enseña a mí. Nos enseñamos el uno al otro y esto es producto de ¿por qué? Porque la palabra de Cristo abunda en nosotros, mora en nosotros, vive en nosotros. Entonces se hace parte central de nuestra vida. La segunda apreciación poderosa que allí se encuentra dice, exhortándoos unos a otros, incluyemos las dos palabras, enseñar, exhortar, dice con sabiduría. La palabra exhortación es ánimo. La palabra exhortación es vamos, levántate. La palabra exhortación es en qué puedo apoyarte. Hermano, dice exhortándonos, animándonos. Cuando la palabra de Cristo, oiga esto, mora en abundancia en nosotros, hay una enseñanza recíproca. Hay una exhortación recíproca. No regaño. Pastor, exhorte a este hermano porque mire cómo se está comportando. No es regaño, es una palabra de ánimo, una palabra de levántate, una palabra de yo te puedo apoyar también. Dice exhortándonos unos a otros en sabiduría. Así que, ¿cómo está usted y yo? Estudiar la Biblia hace la Escritura una parte central de nuestra vida, se vuelve parte de nosotros. Miren lo que sigue en este mismo versículo 16, y solo estamos tocando el verso 16 de Colosenses 3, y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ya se dio cuenta usted? ¿Ya se dio cuenta que el cántico, las canciones, se vuelven parte de nuestra vida? ¿Cómo está escrito acá? A mí me bendice, dice, cantando con gracia en vuestros corazones, dice, al Señor. Al Señor. ¿A quién le canta usted? Hermanos amados, cuando leemos los salmos, 150 salmos que los, voy a decirlo de esta manera, que los salmistas escribieron y que se han constituido en el himnario de los cánticos de Israel. Quiere decir que desde la primera letra hasta la última letra de los salmos son canciones. Y dice esta palabra, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y ocupa las palabras salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo no sé por qué no se me quedan las canciones cristianas. Yo sí sé por qué no se le quedan, porque no está ocupando la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios no se ha vuelto parte central de usted. Pero cuando la palabra se vuelve parte central de la vida, mi hermano, mi hermana, algo asombroso empieza a suceder en cada uno de nosotros. Entonces, cuando la palabra se vuelve parte de nuestras vidas, oiga, hay enseñanza, hay exhortación, hay cántico, y el cántico puede ser salmo, el cántico puede ser himno, el cántico puede ser un cántico espiritual. ¡Qué poderoso! Y entonces las vivencias, hermano, se van a tornar totalmente diferentes cuando le vean, cuando nos vean. Hermano, qué precioso es entrar a un lugar y entrar con gozo, porque o salí del carro o venía de otro lado cantándole al Señor y entro a un lugar, hermano, la atmósfera cambia. Estudia la Biblia, hermano, estudiemos la Biblia, meditemos en esta palabra bendita. Razón
número 4. La razón número 4, estudiar la Biblia nos ayuda a aplicar su verdad en nuestra vida. Estudiar la Biblia nos ayuda a aplicar su verdad en nuestra vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Comenzamos con esta palabra en la primera razón, que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Pero ahora la vamos a ocupar en sentido de aplicar su verdad en nuestra vida. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos amados, estudiar la Biblia entonces nos ayuda a aplicar sus verdades en nuestro diario vivir. Mire lo que hace la palabra. Mire el rol de la palabra, mire la función de la palabra en este contexto. Primero dice, toda la escritura es inspirada. Es inspirada por Dios, respirada por el mismo Dios. Y aquí viene, hay 4 áreas específicas, yo le llamo como el círculo virtuoso, no vicioso, círculo virtuoso, que nos ayuda, hermanos amados, para que apliquemos la verdad en nuestra vida. La primera de ellas es enseñar. Su utilidad es enseñar. Esta palabra tiene toda la temática habida y por haber, y que cuando nosotros la asimilamos, cuando nosotros la recibimos, hermanos amados, lo sobrenatural de Dios empieza a venir. Hay enseñanza. La segunda palabra que resalta inmediatamente es redarguir. Hermanos, cuando usted y yo somos enseñados, entra un redarguir. El redarguir es, sí, lo que estoy haciendo está mal. Y empezamos dentro de ese contexto. Cada vez que yo ocupo esta palabra redarguir, suceden 2 cosas. Suceden 2 cosas en la vida. La primera de ellas, un arrepentimiento. La primera de ellas, un arrepentimiento. Pero la segunda, un remordimiento. El arrepentimiento, que es un cambio de manera de pensar, provoca un cambio de manera de vivir. Pero el redarguir, cuando se provoca solamente como remordimiento, es, sí es cierto, lo que estoy haciendo está mal, pero, volvemos y reincidimos en el asunto. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento, sino un remordimiento. Entonces, hay enseñanza, hay un redarguir, pero oiga, cuando entra el redarguir a nuestras vidas, se aplica la corrección. Corregir, dice la tercera palabra en el versículo 16 de segunda de Timoteo capítulo 3. Corregir. Empiezan a corregirse aquellas áreas que están deficientes. Empiezan a corregirse aquellas áreas que no están, en este contexto, que no están ahí de una vez dentro de esa parte, hermano amado, que no está acorde a todo lo que nosotros estamos haciendo. Por favor, quiero que lo vean. Y una cuarta palabra es instruir. Instruir. Y entonces cuando usted y yo vemos esta apreciación, la palabra enseña, la palabra redarguye, la palabra corrige, la palabra instruye. Hay una instrucción en todo
Bastante interesante entonces esto. Estamos viendo la cuarta razón y última. Estudiar la Biblia nos ayuda a aplicar su verdad en nuestra vida. Hermanos amados, cada año tiene un mes específico para elogiar, para resaltar la Biblia, la palabra de Dios. Pero a mí me llamó bastante la atención. Bastante. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Que muchas veces podemos llegar, oiga, ¿cómo lo voy a decir? A almacenar diferentes versiones de la Biblia, con diferentes idiomas o lenguaje. Biblias de estudio, o Biblias que solamente están allí dentro de su letra. En fin, hermano amado, hay una gracia moviéndose en todo esto. Hay una gracia moviéndose en todo esto. Lo impresionante es que muchas veces nuestras vidas no cambian. Muchas veces nuestras vidas siguen siendo las mismas. Voy concluyendo. Quiero llevarle por favor al pasaje de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Estoy concluyendo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Por favor, vea las palabras. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando yo estaba meditando en esta palabra, estudia la Biblia, venía a mi mente, hermano amado, y ahora concluyendo con esta palabra, que todo el desarrollo de nuestra vida está centrado acá. Lo decía al inicio, es el manual de vida. Es el manual de vida para cada uno de nosotros. Estudiar entonces requiere constancia. Estudiar requiere esfuerzo. Estudiar requiere meditación. Estudiar requiere memorización. Y por supuesto, estudiar requiere lectura. Hermanos amados, se requiere de una entrega. Se requiere de un compromiso, hermanos amados. Un compromiso para con Dios y un compromiso para con cada uno de nosotros. Estamos a escasas horas de terminar lo que se le ha denominado el mes de la Biblia. ¿Tiene usted una en casa? ¿Lleva usted una en su aparato electrónico? Sobre todas las cosas, ¿tiene usted la palabra de Dios en su vida, en su corazón? Medítelo, medítelo. Y entonces aplico y termino. Estudiar la Biblia no solo nos hará más sabios, sino que conoceremos más a nuestro Dios y Padre celestial. Evangelio de Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estudiar la Biblia traerá conocimiento. Estudiar la Biblia traerá cambios. Estudiar la Biblia traerá desarrollo. Estudiar la Biblia traerá transformación en todo el contexto de nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por este tiempo
Y te doy gracias porque la palabra es semilla. La palabra es semilla a nuestras vidas. Oro porque cada hermano y hermana, en el lugar donde se encuentre, Señor amado, tome estas razones y estudie la Biblia. Estudiemos la Biblia como principio fundamental para nuestra vida, como ese manual para nuestra vida, y entonces poder avanzar hacia donde tú nos estás llevando. Cuán necesitadas están las sociedades de tener un manual de vida. Ya lo tenemos, tu palabra bendita, oh Dios. Que no hagamos caso omiso a la misma, sino que pongamos sus principios en cada paso que nosotros damos. En el poderoso nombre de Jesús, lo creemos y lo confesamos. Amén y amén. Me gusta saludarle, hermano, hermana, que nuestro buen Dios guarde su vida allí en los diferentes lugares donde usted y yo nos encontramos. Saludos siempre a la parte central, el casco urbano de Salca, aleluya. Saludos a cada familia, saludos a cada hermano, hermana, allí en las diferentes zonas de esta población bella. Saludos también al área de San Cristóbal, el área de Chitaracena, tenemos familias ahí, el área del casco urbano de esta ciudad de Quetzaltenango, el área, hermano amado, donde usted se encuentra aún fuera de nuestras fronteras. Estudie la Biblia. Dios primero, nos estamos viendo una vez más el miércoles a partir de las 7 de la noche. Sea bendecido este domingo, disfrútelo en familia. Ánimo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.